Ah, ya. Ya, pero ahora yo puse a grabar. Mejor. Bueno. Ya. Bien, chicos, muy buenos días. Creo que ya he visto la mayoría. Si no me presento, mi nombre es Loreto Rojas, nutricionista, profesora de la carrera y formo parte de esta asignatura. Tengo entendido que previo a esta clase se les había solicitado que revisaran el libro de porciones de intercambio y de la pirámide alimentaria, que es el libro en el cual se explica esta metodología de las porciones de intercambio. Y es la información que incluso está, es la información más disponible que hay en relación a este sistema, ya que, por ejemplo, si buscan algún artículo científico, probablemente van a encontrar muy poco de la metodología propiamente tal, ¿ya? Pero es la metodología que está disponible y que ocupamos bastante en las diferentes áreas del quehacer del nutricionista. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Identificar las porciones de intercambio como una herramienta para calcular el aporte calórico nutricional, específicamente de macronutrientes de los alimentos y o preparaciones. ¿Ya? Los contenidos que vamos a ver van a ser el plato saludable, las guías alimentarias, como una línea de base en donde siempre vamos a apuntar a el contenido de nuestras guías alimentarias. Luego vamos a ver las porciones de intercambio y la diferencia puntual que hay entre las porciones de intercambio y las porciones de consumo habitual, que no necesariamente son lo mismo. Déjenme correr un poquito el chat, que... Ahí sí. Bien, vamos a desempolvar un poquito de conocimiento. ¿Qué han escuchado de las guías alimentarias? ¿Cuándo las vieron? ¿Qué recuerdan de las guías? ¿De qué trataban? Ya, la Michelle dice que las vio en primer año. En primero, ¿en qué contexto? ¿Qué hicieron con las guías? ¿Solo la Michelle las vio en primero? Hicimos la Ya. actividad de la más S. No me Bien, acuerdo. la actividad de además se basaba en las guías alimentarias, ¿cierto? Teníamos que hacer un juego para unos niños en el colegio, yo me acuerdo, sobre las guías. Teníamos que elegir una de las Tenían que guías y armar un juego o algo así, o alguna actividad para que los niños aprendieran sobre las guías. Súper, gracias María José. Entonces algunos dicen en el chat que lo vieron en introducción a la nutrición, hicieron infografías, fueron a colegios a educar niños, fue entretenido. Bueno, probablemente a algunos les tocó colegio, y claro, les tocó colegio. Este año se hizo Distintos jardín. cursos, claro. Jardín. Sí, este año se hizo jardín infantil. El año pasado fue colegio. Súper. ¿Y de qué tratan las guías? ¿Qué temas abordan? ¿Habla de porciones? Son recomendaciones como de cómo alimentarse para la población chilena, como cosas que pueden estar como más, que la gente no lo haga tan comúnmente o que se quiera promover porque se ha visto evidencia de que así uno tiene una vida más saludable. Gracias, Paula. Súper. Le agradezco la palabra evidencia. Bueno, las guías alimentarias son mensajes simples dirigidos a la población. Las últimas guías no solo abordan, las primeras guías alimentarias que se crearon apuntaban a nutrientes y por lo tanto al consumo específico de algunos alimentos versus otros. Las nuevas guías alimentarias, y esto ocurre a nivel internacional, tienen un enfoque más desde el punto de vista del alimento y se une con otros estilos de vida que también son saludables, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son los que se abordan en nuestras guías en específico. Pero en el fondo es como un complemento finalmente, es un estilo de vida, ¿ya? No solo, oh, debes comer esto y ahí se acaba. La salud, recuerden que la salud es el resultado de muchos factores y entre muchos ellos
factores modificables, no modificables, y dentro de los modificables tenemos la alimentación, ¿ya? Tienen que siempre tener esta perspectiva bien global. Y como bien dice la Paula, cada guía se basa es específica para cada país, porque además de basarse en la evidencia científica, se basa en la epidemiología de cada país. Por lo tanto, nuestras guías alimentarias van a apuntar a aquellas enfermedades crónicas no transmisibles de origen nutricional que son más prevalentes en nuestro país. ¿Ya? Entonces, la Michelle se corrige y dice que no usan porciones, que se refería a la cantidad que recomienda ciertos alimentos. Sí, súper bien. No hay que olvidar la diferencia entre nutriente, alimento y recomendación o frecuencia de consumo versus porción, ¿ya? Porque una porción puede ser, no sé, 100 gramos de pan, que es una unidad, y la frecuencia de consumo puede ser diaria, semanal, y es cuando uno dice todos los días, 2 veces al día, o 2 veces a la semana. Es una frecuencia, ¿ya? Nosotros usamos porciones, y además esa porción uno recomienda cierta frecuencia que puede ser diaria, puede ser semanal, incluso mensual, ¿ya? Dependiendo de las características del sujeto. Entonces, estas son las últimas guías alimentarias chilenas aprobadas en nuestra población. Son 11 mensajes que, si ustedes lo leen como estudiantes de nutrición, los pueden encontrar bastante simple. Ustedes saben que, por supuesto, detrás de esto hay un trasfondo, hay un porqué de cada mensaje, pero es dirigido a la población en general, ¿ya? Esto está dirigido para que tanto escolares como adultos y personas mayores entiendan. Ya son mensajes que están validados en nuestra población. De estos 11 mensajes, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apuntan al consumo de alimentos en una cierta frecuencia, ¿cierto? Y hay 3 mensajes que apuntan, como les decía, a estilo de vida, que en este caso dice: para mantener un peso saludable, come sano y realiza actividad física. O sea, la actividad física es tan importante como la alimentación. Aquí apunta a actividades sedentarias, ¿cierto? Porque probablemente las prevalencias, bueno, no probablemente, la prevalencia de sedentarismo en nuestra población es súper, súper alta. Y en la 11 se complementa con leer y comparar las etiquetas o el etiquetado nutricional presentes en los alimentos, lo cual también se complementa luego con la ley de etiquetado que vino a continuación. Todo esto viene de la mano, chicos, ¿ya? Si revisaron el libro de porciones de intercambio, ustedes ahí en este libro es antiguo, es del año 99, y ahí ustedes se encontraron con las guías del año 96, que está en la página 3. Si leen la página 3, esas eran las guías vigentes en nuestro país en el 96, y si se dan cuenta y leen los mensajes, son frases que solamente apuntan a alimentos, en este caso, y en algunos casos apuntan al nutriente, pero solamente alimentos. Miren la diferencia con la guía alimentaria que tenemos hoy en día. También esa guía del 96, que es la que está ligada al libro, estas guías alimentarias siempre traen una figura, algo gráfico que permita darle una bajada a estos mensajes, y en ese momento, en el momento del libro, estaba vigente la pirámide alimentaria, ¿ya? Y es por eso que también se agrupan los alimentos en el sistema de intercambio según la pirámide, pero la pirámide alimentaria ya no se encuentra vigente, porque recuerden que son imágenes asociadas a las guías alimentarias que están en el momento. En este caso nosotros tenemos vigente este dibujo que está acá, que ya probablemente lo han visto más de una vez, que es un círculo en donde se ven los distintos grupos de alimentos y que trata de mostrar la proporción en cuál estos alimentos deben ser consumidos. Entonces podemos ver que primero están las verduras, las frutas, por lo tanto, inferir gran parte de nuestra alimentación debe estar compuesta por estos grupos de alimentos. Tenemos los lácteos, carnes y legumbres, granos y en pequeñas cantidades el aceite. Y de forma central también se encuentra el agua, que es muy importante, y si se dan cuenta en algunos de estos grupos, como que se trata un poco de mostrar la porción de consumo por vez, como es el caso de los lácteos, por ejemplo los granos. En el caso del agua refleja estos 6 vasos diarios que uno debe consumir de agua.
Y entonces complementando con esta alimentación, ¿cierto? Rica, saludable, variada en colores, en tipos de alimentos y en variedad, ¿cierto? Tenemos la actividad física que es diaria. Y si se dan cuenta, es para todos los grupos etarios y distintos tipos de actividades físicas que por supuesto va a depender de la edad y del estado nutricional de cada sujeto, pero debe ser acompañado de actividad física. Y luego en la parte inferior, en blanco y negro, muy concordante con los sellos de advertencia, todo tiene una lógica, chicos, están los alimentos que uno debiese evitar o consumir en menor con frecuencia, ¿cierto? Como los alimentos de comida rápida, alimentos dulces, la sal y el azúcar, ¿ya? Blanco y negro, ¿por qué? Porque fue validado de esta manera. Cuando yo estaba estudiando el magíster, se estaba validando esta figura, y se valida con grupos de personas, y entonces se les pregunta qué opina, usted cómo interpreta esta figura, la entiende, y así se van modificando estas imágenes. Y el blanco y negro fue seleccionado para los alimentos, tanto para los sellos de advertencia como acá las guías, porque ese era el color en el fondo que las personas encontraban que era como una zona como de advertencia, digamos. ¿Ya? Y les gustaba mucho más que, no sé, fueran otros colores. En otros países se pueden encontrar de otra manera rotular los elementos que hay que evitar, en este caso en nuestro país es blanco y negro, y que en todo caso ha sido replicado en Latinoamérica. Bien, como les decía, estas guías alimentarias siempre van a ser la base, tanto para las recomendaciones alimentarias, para la educación, y en este caso para la planificación de una alimentación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar este círculo, ¿cierto? Este plato saludable a una frecuencia de consumo y a una cantidad de consumo de alimentos saludables de forma práctica? Es a través del sistema de intercambio de alimentos en el contexto, en este ramo de la planificación alimentaria. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Existen listados de intercambio también en otros países, el nuestro en específico. Es una herramienta que si tú te la aprendes de memoria, porque es algo que muchos de ustedes dirán, oh, es mucho, pero créanme que uno logra aprenderse el listado, e incluso lo puede aplicar rápidamente en una encuesta de recordatorio 24 horas y estimar el aporte calórico de una alimentación de un día con este sistema, así que te lo aprendes. Es una aproximación, porque como ya muchos de ustedes vieron en el etiquetado nutricional, uno puede estimar la composición de alimentos, ¿cierto? A partir de las tablas o bases de datos. Y siempre nos vamos a basar en 100 gramos de alimentos, cuál es su composición química, ¿cierto? Y después vamos haciendo regla de 3 según lo que la persona ingiere. Es imposible aprenderse la tabla de composición, por ejemplo, del INTA, de memoria, imagínense cada valor de composición de alimento. Y es por eso que nace esta herramienta, que estandariza un poco la composición de los alimentos y entonces uno puede de forma rápida poder sacar los cálculos. En este caso, el libro dice, de acuerdo a su composición química, yo le puse un asterisco acá porque recordemos que cuando se habla de composición química, se habla de, ustedes saben que los alimentos están compuestos de muchos componentes químicos, pero en este caso, el sistema de intercambio apunta al contenido de energía y de macronutrientes, es decir, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, ¿ya? ¿Y cómo se aplica? Este listado ocupa como base listas de porciones de intercambio de alimentos que están agrupados. Vamos a ver a continuación un ejemplo. La unidad de base, como les decía, es la porción y es la que ustedes tienen que manejar también, ¿sí? Sí, es que ellos yo creo que no han visto el libro porque ahora en el estudio individual que tienen que llevar a cabo, tienen que revisarlo, pero no sé si ya ingresaron. Ahora en el taller deberían ingresar al libro. Ok. Online. Ok, en todo caso esta clase es para complementar lo que dice el libro, ¿ya? Así que no es nada del otro mundo. En el sistema de intercambio, bueno, se define la porción, una porción de alimento, como una cantidad determinada de un alimento que se puede expresar en medidas caseras, es decir,
taza, cucharada, cucharadita, etc. Y también en unidades del sistema métrico, es decir, nosotros ocupamos generalmente gramos, ml o cc, es lo más común. Y esta cantidad, ya sea expresada en medidas caseras o en unidades del sistema métrico, va a aportar una cierta cantidad de calorías y macronutrientes, ¿ya? Llevándolo al sistema de intercambio, una porción es intercambiable por cualquier alimento de la misma lista y tiene un contenido similar de calorías y macronutrientes. Esto lo vamos a ver a continuación, pero aquí en esta imagen les quiero mostrar, hay un ejemplo, que por ejemplo en el listado de las frutas, cierta cantidad de manzana, naranja y durazno, por ejemplo, son equivalentes en calorías y macronutrientes. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Aquí tenemos el listado de las frutas, ¿ya? Y se muestra un determinado aporte de calorías, 65 calorías, 15 gramos de hidrato de carbono, 0 lípidos y 1 gramo de proteínas. Por lo tanto, todas las frutas que están mencionadas en este listado, en estas cantidades que señala este listado, que está, ¿en qué unidad de medida está acá? ¿Medida casera o unidades del sistema métrico? ¿Cómo están expresados Será- en medida casera, ¿cierto? Están estos alimentos expresados en medida casera. En esta cantidad, estos alimentos son equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, 15 unidades de cereza tiene 65 calorías, 15 gramos de hidrato de carbono, 1 gramo de proteínas, lo cual equivale a 3 ciruelas, 3 damascos, 1 durazno, 2 kiwis, ¿ya? Todas estas frutas, en estas cantidades, aportan esta cantidad de energía y macronutrientes. Por lo tanto, si ustedes, ¿cuál es la utilidad? Que en el fondo ustedes pueden intercambiar, bueno, tengo que planificar 15 gramos de hidrato de carbono, por dar un ejemplo, y entonces sé que a esta persona le puedo dar 15 ciruelas, o le puedo dar una pera, o le puedo dar medio plátano, o una sandía. Una taza de sandía, perdón, no una sandía, una taza de sandía. ¿Se entiende? Se unifican en el fondo, por cada grupo de alimentos, se unifica, se deja estandarizado la energía y las calorías, y lo que les va variando son las porciones de los alimentos, ¿ya? Pero las que están escritas acá. Vamos a ver otro ejemplo que es de repente el que más confunde, que es el de los cereales, papas y legumbres frescas. Nuevamente, esta cantidad de alimentos que está acá, reflejadas en medidas caseras, también tienen su gramaje por supuesto, aportan fijo 140 calorías, 30 gramos de hidrato de carbono, 1 de lípidos y 3 de proteínas. Por lo tanto, 8 galletas de sodas son equivalentes a media marraqueta y a media yuya, ¿sí? Y cada una de estas va a aportar 140 calorías, 30 gramos de hidrato de carbono, 1 lípido, 1 de lípido y 3 de proteínas. ¿Se entiende? Es intercambiable. Entonces, para ustedes que van a tener que hacer minutas y planificar, es muy útil en el fondo, porque pueden variar en los tipos, por ejemplo, de cereales de desayuno, o cereales que uno utiliza para planificar almuerzo o cena. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es la lógica del sistema de intercambio, chicos. Ahora, lo vamos a ver al final, pero también es súper importante que ustedes reconozcan que esta es la porción de intercambio, ¿ya? No quiere decir que la porción de consumo de pan es medio pan. Y entonces alguien le pregunta, como ustedes estudian nutrición, y típico que los familiares o los amigos siempre, estudian nutrición, ¿cuánto pan tengo que comer? Medio pan. Y después repiten así, pero de memoria. Medio pan a lluvia, medio marraqueta, las 8 unidades de galleta de soda. No necesariamente, chicos, porque recuerden que uno, para recomendar una porción de consumo de cierto alimento, uno se tiene que adecuar a un requerimiento energético del sujeto, a una necesidad de lípidos, proteínas, etc. Entonces, a lo mejor esa persona no necesita medio pan, ¿ya? A lo mejor esa persona al día tiene que consumir, por ejemplo, 4 porciones de pan, y entonces le dejo un pan por vez. Y listo, cubrimos, ¿ya? Así que
súper importante. Media lluvia, pero en el contexto de la porción de intercambio. Si le preguntan cuál es la porción de intercambio, media lluvia. ¿Pero es lo que realmente necesita la persona? Bueno, calculemos los requerimientos energéticos y las necesidades de hidrato de carbono. ¿Ya? Eso es otro cuento. Después más Súper adelante, perdón, vamos a ver las porciones de consumo habitual, que es como el consumo habitual en gramaje o ml de ciertos alimentos de una población promedio. ¿Ya? Y ahí, claro, ustedes tienen un poquito más de noción. Claro, no puedo dar un cuarto de pan ni medio pan, sino que tendría que dar, por ejemplo, una unidad. Claro. A lo mejor el medio pan tiene mucho más sentido para un niño, por ejemplo, un escolar, un preescolar, un cuarto de pan, por supuesto, pero porque estamos en el contexto de un niño. Pero un adulto, imagínense usted llega su primo, o qué sé yo, o una prima, un amigo, alguien que súper saludable, súper activo, que hace deporte, todo, usted no, medio pan, medio pan. Y ahí, como les explico, que nos hacemos la fama de los nutricionistas restrictivos que no entendemos nada. ¿Ya? Siempre, así que ese es otro análisis, chicos. Esto es porción de intercambio, nada más, es una herramienta técnica, es como una unidad de base, de medida, en donde ustedes saben que medio pan tiene 140 calorías, entonces, bueno, si después ustedes dan 2 o 3 panes, saben cuántas calorías van a consumir. Es eso nada más, ¿ya? Una herramienta práctica. Bien, ¿y cuál es la utilidad? Nosotros lo ocupamos en muchos quehaceres del nutricionista, en la elaboración de pautas alimentarias, personas sanas o enfermas. Incluso el sistema de intercambio nació a partir de personas con diabetes. Por eso está tan bien caracterizado los gramos de hidrato de carbono. Incluso para personas con diabetes, un conteo rápido es el sistema de intercambio. Incluso también nace a partir de personas con enfermedad renal, que ahí el sistema de intercambio es distinto, pero en el fondo incluso nace desde la patología estos sistemas de intercambio y por supuesto cobran utilidad también para la educación alimentaria, para el análisis de encuestas y para la planificación alimentaria, que es lo que van a ver en este curso. Entonces ahora nos vamos de lleno con el libro de porciones de intercambio, que es el que van a ocupar en esta asignatura y probablemente en otros. Este libro, así como también la tabla de composición del INTA, es un compilado de composición química de los alimentos. En una primera parte, no recuerdo si la primera parte, pero está dividido en dos. Hay una parte en donde ustedes van a encontrar la composición nutricional de los alimentos por 100 gramos, y van a encontrar que las fuentes de información de esa parte de los 100 gramos es USDA, tabla chilena de composición de los alimentos. En algunos casos también es información reportada por el fabricante, ¿ya? En la otra sección del libro, ese mismo que muestra la génesis. Ese género. Cuídelo. Igual está parece que yo la había adjuntado en la bibliografía de Canvas, pero parece que la biblioteca todavía no han aceptado los libros. Pero si ustedes se meten directo a la biblioteca y ponen este nombre, les aparece digital. Ya, así que también ahí pueden mirar. Sí. Ya, y en la otra parte ustedes tienen la composición nutricional. Es el único libro donde, no es el único, hay otro más, pero en el fondo en la otra parte del libro está la composición nutricional por porción de intercambio, y está en medida casera, en gramaje, y el aporte nutricional de esa porción de intercambio, ¿ya? Eso es como lo cómodo de este libro. ¿Por qué? Porque por 100 gramos uno puede llevar al gramaje en el fondo, pero uno no siempre sabe dimensionar la medida casera. Sobre todo ustedes, por ejemplo, que están en segundos, si yo les digo, no sé, 80 gramos de poroto, ¿cómo ustedes lo llevan a medida casera? Probablemente todavía no lo dimensionan. Entonces, eso es lo bueno de este libro, como un primer acercamiento a las medidas caseras, está. Entonces ahí ustedes se van familiarizando con los gramajes y a qué medida casera equivale. Las medidas caseras que ocupa este sistema y este libro es la cucharada sopera, cucharadita, taza, vaso. Pero es importante saber el volumen de estas medidas caseras, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando este libro habla de una cucharada, quiere decir que es una cucharada sopera que hace 10 cc de agua, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes en el laboratorio se encuentran con una cuchara que es más grande, o van a ser 2 equivalentes del libro o una del laboratorio. Por ejemplo, en el laboratorio hay una
cuchara sopera grande que es de 20. Como de 30, grande. Sí, es enorme, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes sepan que la medida casera establecida en este libro se basa en las cantidades que se muestran acá. Una cucharadita son 5 cc, la taza es la de 200 ml, chicos, no el tazón. La taza de 200 es aproximadamente el alto de 4 dedos, ¿ya? Esa es la de 200. Probablemente se van a encontrar con de 250 o 300, que es lo más común que uno tiene, pero el libro dice, es una taza, es de 200 cc, ¿ya? El vaso es de 180 y en algunos casos, por ejemplo, en las carnes se destaca el ancho, largo y espesor. Y por supuesto, por ejemplo, en las frutas vamos a encontrar unidades, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque ml y cc es lo mismo, Alejandra, es exactamente lo mismo. Es importante porque en el laboratorio algunos se confunden y entonces encontramos medidas caseras distintas y entonces dicen, profesora, es que el libro dice una taza y aquí no me da una taza, me da una taza y media o una taza y un cuarto. Eso es porque la taza del laboratorio tiene otro volumen también, chicos, ¿ya? Por lo tanto, en el sistema de intercambio, lo que sí o sí está estandarizado es el gramaje, la cantidad en gramos. Y la medida casera puede variar indudablemente dependiendo de los utensilios o vajilla que ustedes tengan disponible en el laboratorio o el día de mañana en el servicio de alimentación en el que ustedes trabajen, ¿ya? Así que por eso también este libro especifica qué es para ellos una taza, qué es para ellos una cucharadita, una cucharada, ¿ya? Eso es algo que hay que tener súper presente en la práctica. El sistema de intercambio tiene dos tipos de listado. Hay un listado que es básico, que agrupa los alimentos según el contenido de calorías y de macronutrientes. ¿Ya? Recordemos que los alimentos se pueden clasificar de distintas formas, en este caso se clasifica según aporte nutricional, calórico y de macronutrientes. Tenemos los cereales, las verduras que se dividen en dos grupos, las frutas, las carnes que se van a dividir según su contenido graso, las legumbres, aquí también está el huevo, por si acaso. Tenemos los lácteos, que también van a depender de su contenido graso. Luego aceites y grasas, alimentos ricos en lípido y el azúcar. Este es el listado básico. Y junto con este listado, el libro también complementa destacando algunos nutrientes que ellos consideran que son o factores de riesgo para la salud o protectores para la salud. ¿Cuál de estos nutrientes destacados que ustedes ven acá en la diapositiva son protectores, por ejemplo? La fibra, bien, Michelle. El betacaroteno, bien, como precursor de vitamina A. ¿Qué más? Omega 3. El omega 3, el omega 6, bien. Y el hierro, bien, Benjamín. Y entonces, ¿cuáles serían los componentes o nutrientes considerados factores de riesgo? El colesterol, bien, y el sodio, colesterol y sodio, claro. Entonces ellos hacen un punto de corte y en las primeras páginas ellos destacan ciertos alimentos cuando son aportadores moderados o altos de estos componentes, ya en el fondo como para darle un toque de otros componentes porque finalmente el sistema de intercambio es solo energía y macronutrientes. Así que trata de complementar un poco. También va a haber un listado de intercambio de alimentos procesados porque realmente hay una distancia en la composición nutricional, por supuesto. Ellos tratan de unificar de alguna manera la composición de los alimentos, lo cual es un desafío. Hablan de promedios, por lo tanto yo asumiría que hay un tema de un promedio y desviación estándar detrás de todo este análisis. Pero por supuesto los alimentos procesados que difieren en composición química quedan fuera de este listado y entonces se crea este listado de alimentos procesados. Hay una lista de cereales procesados que finalmente son galletas altas o bajas en grasa, que como lo dice su nombre, contienen más lípidos que los cereales del listado básico y por lo tanto también aportan más energía.
En el caso de los lácteos también van a haber lácteos procesados que tienen el mismo contenido que un lácteo medio en grasa como el listado anterior, pero que tiene más hidratos de carbono y por lo mismo aporta más calorías. Y luego tenemos los azúcares procesados que en su conjunto aportan más lípidos y más hidratos de carbono, por lo tanto también son alimentos que aportan más calorías que los azúcares del listado básico, ¿ya? Por eso se crea un listado aparte de este tipo de alimentos. ¿Sí? Entonces tenemos listado básico, listado de alimentos procesados. También se van a encontrar con un listado para bebidas alcohólicas, ¿ya? Que se clasifican principalmente según su contenido de hidratos de carbono. Sin embargo, quiero que calculen, porque ustedes tienen acá, por ejemplo, las bebidas altas, medias y solo alcohol, ¿cierto? Las bebidas altas en hidratos de carbono, aquí es un error no sé por qué el libro escaneado tiene problemas de ortografía, no soy yo, es el libro. Si algunos revisan la versión electrónica del libro, tiene un lenguaje extraño. Levantamos esa como observación a biblioteca, pero desde el año pasado, y ahora les volvimos a recordar, pero no nos han respondido, así que en algunos aparecen errores ortográficos, por si acaso. Sí. Aquí es hidratos de carbono, por ejemplo, ya. Multipliquen cuántas calorías debiesen aportar esos 20 gramos de hidrato de carbono. Ya, el Benjamín calculó, ¿cierto? 80, pero aquí dice que esta bebida aporta 140 calorías, por lo tanto, ¿qué otro componente pudiese estar aportando calorías y que no se ve reflejado en esta tabla? El alcohol, súper bien Alejandra. Entonces, claro, ellos clasifican en función de los hidratos de carbono, pero si ustedes multiplican por las calorías, no le va a calzar con los 140, porque también está cuantificado el alcohol, ¿ya? Y si se dan cuenta, a medida que va disminuyendo los hidratos de carbono, probablemente va aumentando la graduación alcohólica y por lo tanto las calorías por eso se mantienen, ¿ya? Que es en el caso del solo alcohol, aquí son gramos de alcohol nomás lo que se están considerando, ¿ya? ¿Sí? Alguien preguntó, la Geomara, ¿cuál es la diferencia entre verdura general y libre consumo? Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Es un punto de corte nada más. Y otro listado que ellos también agregan en el libro son aquellos alimentos o condimentos que en el fondo no van a tener aporte nutricional dentro de este sistema, que son algunas bebidas endulzadas, por supuesto, bebidas gaseosas light o diet, el café, las aguas de hierba, el mate, jugos en polvo sin azúcar, los caldos, condimentos como la mostaza, especias, perejil, cilantro, cibulet, etc. Vinagre, la salsa de soya, pero ojo aquí chicos, y les recomiendo que de igual forma la salsa de soya se considere el aporte de sodio, ¿ya? La salsa de ají, miren cómo está escrito esto, AJF, esto es ají por si acaso. Ají, una cosa así. Y el luche, que es un alga, ¿ya? Igual raro que el alga no tenga, porque aparece Sí. el cochayuyo en el libro. Sí, probablemente a lo mejor el luche en particular, Peña, me da la impresión de que tiene mayor contenido de agua y el aporte es muy, muy bajito, porque las algas tienen más agua que cualquier otro componente realmente. El 90% de su peso es agua, ¿ya? Y sustitutos dulces como los endulcorantes artificiales, ¿ya? Sucralosa, stevia, alulosa, tagatosa, cesulfamo potasio, etc. Y jaleas dietéticas, por supuesto. O sea, en el fondo, todo producto que es prácticamente puro azúcar y está reemplazado por endulzante, obviamente no va a tener aporte calórico, ¿ya? Entonces tenemos listado básico, listado de alimentos procesados, las bebidas alcohólicas y los alimentos o ingredientes que no van a tener aporte calórico. Ya esas son las tablas que en general se van a encontrar en este sistema de intercambio. Ahora vamos a analizar un poquito más en profundidad. Esta parte voy a hacer un poco más rápida porque está en el libro, esto no es nada nuevo, chicos. Vamos a analizar un poco los listados. En el listado básico
vamos a partir por los cereales. ¿Qué se destaca aquí? Por supuesto, alimentos con mayor contenido de hidratos de carbonos complejos, fibra dietaria y hierro no Hem, que es el hierro que se encuentra presente en los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Cereales, legumbres, frutas, verduras. ¿Qué alimentos considera? Cereales y pastas crudas, también en algunos casos las pastas cocidas, pan, todas sus variedades, marraqueta, molde, etc. El pan pita no está, por si acaso. Galletas, cereales de desayuno y leguminosas frescas. ¿Qué leguminosas frescas? Por ejemplo, las arvejitas. ¿Ya? Ese es un ejemplo de leguminosas frescas. Es súper importante, chicos, que consideren de que este listado igual es del año 99, ¿ya? Por lo tanto, van a haber ciertos alimentos que ustedes se van a encontrar en el laboratorio que no necesariamente están dentro del listado de intercambio, entonces hay que más bien uno ahí elegir más o menos y hacer como una especie de match en qué grupo me quedaría y aproximadamente con qué aporte, porque no todos los alimentos están. Por ejemplo, aquí, como les comentaba, no está el pan pita, ¿ya? En el sistema de intercambio. ¿Y por qué? Porque es un listado que considero los alimentos que están disponibles en aquella época, ¿ya? Estamos imagínense, estamos en el 2021, ¿ya? Y como ya vimos de forma estandarizada, este grupo va a aportar 140 calorías, 30 gramos de hidrato de carbono, 1 de lípido y 3 de proteínas. Aquí entonces está el ejemplo del listado básico. Yo aquí les muestro solo las medidas caseras, pero en el libro también van a tener el gramaje, ¿ya? Después tenemos los cereales procesados, en donde encontramos las galletas bajas y altas en grasa. Aquí están los ejemplos, ya esto también lo tienen en el libro. En las bajas en grasa son galletas simples que no tienen relleno ni cobertura, y ya después en las altas en grasa encontramos galletas con relleno y cobertura. Principalmente, ¿de qué se diferencian? Como ya vimos, en el contenido lipídico, nada más, y por eso están en este otro listado. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Las verduras, aquí viene la pregunta de su compañera, ¿qué destaca? Betacaroteno, fibra y hierro. ¿Qué alimentos considera? Verduras frescas, congeladas y enlatadas. Y divide a las verduras en dos grupos, según hacen un punto de corte, según el aporte principalmente de hidratos de carbono. Entonces, las verduras de consumo general tienen 5 gramos de hidrato de carbono. En cambio, las de libre consumo tienen 2,5 gramos de hidrato de carbono. Y esta división ellos la hicieron más que nada para destacar que hay verduras con un muy, muy bajo aporte nutricional, ¿ya? Pero en general no quiere decir que las verduras de consumo general hay que restringirlas o que tienen mucho azúcar. Entonces ya empezamos ahí con las restricciones que son innecesarias, ¿ya? Solamente una aporta 5 gramos, la otra 2,5. Y las de libre consumo, por supuesto, son verduras que estratégicamente uno pudiese consumir más por un tema de volumen, saciedad, y aporta menos calorías. ¿Sí? Esa es otra decisión. Ahí está entonces el listado de verduras, y van a encontrar las de consumo general, que es un punto de corte nada más, y las verduras de libre consumo, que es las que están acá, y que son... Esto es súper fácil de memorizar, chicos. Es un poco abrumante, pero es súper fácil de manejar. Después tenemos las frutas, en donde se destaca la fibra dietaria nuevamente y los betacarotenos como complemento. Y también considera frutas frescas, congeladas, deshidratadas o desecadas, enteras o en jugo. Y este es el aporte nutricional estandarizado de este grupo, ¿ya? Lo que hay que manejar son las porciones, ¿sí? Medio plátano, acuérdense, es equivalente a una manzana, regular una naranja, etc. Ahí también está el listado de las frutas, y como les decía, aquí destacan con fibra 1, los que aportan son moderadamente aportadores, y lo que aportan más es fibra 2, ¿ya? Y bueno, aquí no hay un betacaroteno, acá hay un betacaroteno 1 que es un aportador moderado, y el caroteno 2 que aporta más. Los puntos de corte están en el libro en todo caso, chicos, ¿ya? En el caso de los lácteos, ¿qué se destaca? El calcio. ¿Por qué el calcio en los lácteos? Porque en esta matriz alimentaria el calcio tiene una mayor biodisponibilidad,
por eso no se destaca el calcio, por ejemplo, en algunos alimentos de origen vegetal. Se clasifican según su aporte lipídico, altos, medios y bajos, y cada grupo tiene su aporte estandarizado de calorías y macronutrientes. ¿Qué alimentos considera? Leche fluida, leche en polvo, quesos amarillos, quesillo, ricota, y algunos derivados de la soya como la bebida de soya y el tofu. En el libro está como leche de soya, pero yo aquí lo destaco porque lo correcto es decir bebida de soya, bebida vegetal de soya, ¿ya? La leche, recordemos que es exclusiva de la vaca. Y también van a encontrar entonces los listados según el contenido de grasa, altos, bajos y medios. Es importante que reconozcan los alimentos que están dentro de cada listado, ¿ya? Lo vamos a ver después en el taller. Pero es importante, por ejemplo, si yo les digo leche en polvo entera, ustedes inmediatamente se vayan al listado de lácteos altos en grasa, por ejemplo. O si yo les digo una leche semidescremada, ustedes se van a ir al listado medios en grasa, perdón. ¿Sí? Así que es importante que dejen los alimentos que están en cada listado. Yo aquí se los estoy mostrando, por supuesto. Y dentro de los lácteos procesados, que como vimos, tienen mayor cantidad de hidrato de carbono que el listado anterior, vamos a encontrar entonces algunos yogur, por ejemplo, sémolas, postres de leche, etc. También están dentro del listado y de igual forma se destaca el aporte de calcio porque son alimentos que tienen como base leche. En el grupo de los pescados, carnes, huevos y legumbres secas, es como este grupo es súper amplio, chicos, pero igual van a ver en la tabla que están agrupados según carnes, por ejemplo, el huevo está aparte y las legumbres también, que se destaca el contenido de colesterol, omega 3 y hierro. En este caso es hierro M, ¿ya? En el caso del huevo no, pero en el de los alimentos de origen animal es M. El omega 3, ¿dónde esperaríamos nosotros encontrar destacado este nutriente? ¿En qué alimentos? Pescado. Ya, en cualquier pescado. Yo les digo merluza, cualquier pescado. Bien, Álvaro, pescados grasos, ¿ya? En los pescados grasos vamos a encontrar destacado el omega 3, por si acaso. Va de la mano con la composición de los alimentos. En el caso de las carnes también se clasifican según aporte de lípidos, bajo o alto. Por supuesto, en el bajo vamos a encontrar cortes de carne más magros, ¿sí? Y en el caso del alto en grasas vamos a encontrar cortes de carne con contenido mayor de grasa y algunos alimentos o derivados que son más procesados, ¿sí? Aquí están los listados, carnes, huevos, aquí está el grupo alto, el grupo bajo y por supuesto las leguminosas secas que son los que ya conocemos: porotos, garbanzos, lentejas, etcétera, ¿sí? Y ahí vemos los nutrientes destacados: hierro, hierro 1, sodio en algunos casos, sobre todo si son productos enlatados. Vemos también en el caso de las legumbres, muy importante además del hierro, la fibra, etcétera, ¿sí? Usualmente van a encontrar más el sodio en aquellos alimentos que son enlatados o en conserva. Aceites y grasas que se destacan: el omega 3, omega 6, colesterol, hierro y sodio en algunos alimentos más procesados, ¿sí? ¿Qué considera aceites y grasas? ¿Qué diferencia hay entre los aceites y las grasas? ¿Por qué uno es aceite y el otro es grasa? El aceite es líquido, sí, a temperatura ambiente. ¿Y las grasas? Sólidas. Muy bien, excelente. ¿Y qué explica este comportamiento? Bien, las insaturaciones. Por lo tanto, los aceites son ricos en ¿qué tipo de ácido graso en función de los insaturados, de las insaturaciones? ¿Cómo cuáles, Michelle? ¿Cuáles? Ácido graso insaturado, ya, pero profundicemos más.
¿Qué ácidos grasos encontramos en los aceites? Ya, omega 3, omega 6, ¿ok? ¿Solo esos? El oleico, ¿cierto? Omega 9, bien. Ya. ¿Qué excepciones tenemos en algunos aceites? ¿Son todos ricos en insaturados? El de palma y coco rico en saturados. Bien, Geomara, bien. Incluso no sé si algunos que tienen más cantidad de saturado, definitivamente sólido. Y pasaría a ser una grasa. Ya, súper. Y también considera alimentos ricos en lípidos. Ya recordemos que los aceites y grasas, gran parte de los 100 gramos, prácticamente los 100 gramos o 99,9 gramos es grasa, ¿ya? Pero también vamos a tener alimentos que contienen otros macronutrientes, pero que se destacan porque tienen más lípido por sobre los otros, como la palta, semillas, frutos secos, ¿ya? Así que este grupo también considera alimentos ricos en lípidos o en grasas, como ustedes le quieran llamar. Y aquí vamos a tener los aportes y en el caso de los aceites, y bueno, en general también los alimentos, el libro los destaca según aportador de ácido graso, ¿ya? Los que aportan principalmente poli, mono y saturados, y lo mismo con los alimentos ricos en litio, por lo tanto es una ayuda también para uno guiarse a me faltan cubrir poliinsaturados, y entonces puedo leer más fácilmente el libro a ver a qué alimento recurrir. Y también en complementos, ¿cierto? Se destaca el omega 3 y el omega 6. Y finalmente tenemos los azúcares. Azúcares simples, ¿qué considera? Bueno, son alimentos ricos en azúcares simples, perdón, ¿ya? Y entonces, ¿qué considera? El listado básico: azúcar, miel, mermeladas con azúcar, por supuesto, bebidas con azúcar y helados de agua. Después contempla otros tipos de azúcares que por supuesto tienen un aporte nutricional mayor, y entonces aquí tenemos alimentos dulces que tienen mayor contenido de lípidos, como por ejemplo dulces, confites, galletas, productos de pastelería, chocolates, helados, etc. ¿Ya? Entonces es por eso que se desprende de este listado básico. Entonces vamos a tener azúcares y otros, y estos azúcares con este distinto aporte porque aportan principalmente mayor cantidad de lípidos, como podrán ver acá. Y en las bebidas alcohólicas obviamente solamente se destaca por su aporte calórico, por eso nosotros debemos considerar siempre el consumo de alcohol. En este caso se divide según su aporte de hidratos de carbono, pero como ustedes ya podrán inferir, también considera el grado alcohólico dentro de las calorías. En los altos tenemos licores dulces y cerveza, en los medios tenemos vino, y en los que solo aportan alcohol, whisky, pisco, ron, vodka, entre otros. Y este es el listado de intercambio de las bebidas alcohólicas, que después ustedes pueden ver con mayor detalle. Bien, y antes de, vamos a dar me pasé 5 minutos, ya. Antes de dar el receso y comenzar con el taller, vamos a hacer aquí una diferencia, que es lo que yo les mostraba adelante, el tema de la porción de intercambio versus el consumo habitual. El consumo habitual, bueno, habitual significa que es la cantidad que habitualmente consume una persona, que ya es hábito, ¿ya? Si yo todos los días en la mañana me como un pan, esa es mi porción de consumo habitual, ¿ya? En cambio, la porción de intercambio del pan es media, porque eso es lo que el listado de intercambio estipula, ¿ya? No es lo mismo porción de consumo habitual que la porción de intercambio, ¿ya? La porción de consumo habitual es muy parecida a la definición que ustedes vieron también en el contexto de etiquetado, lo que se sugiere que una persona consuma en un contexto habitual, ¿ya?
E incluso, algunos me podrían decir, pero profesora, incluso puede ser que el habitual tampoco sea lo que la persona necesite en ese momento, obvio. Porque a lo mejor mi consumo habitual se pasa de mis requerimientos y a lo mejor por eso estoy en balance positivo, ¿ya? Entonces, ahí también, si ustedes quieren, podríamos hablar de una tercera porción, que a lo mejor es una porción recomendada, o una porción fijada por algún experto, porque esa persona, no sé, está en un tratamiento específico, porque necesita bajar de peso, porque necesita, no sé, bajar sus niveles de colesterol, o porque necesita regular glucosa en sangre, etc. ¿Ya? Pero no confundir esas porciones, la de consumo habitual, la recomendada por un experto, porque esa persona está en un contexto de dietoterapia, junto con la porción de intercambio, ¿ya? Sí hay casos en que la porción de intercambio equivale con la habitual o equivale con la que el experto, en este caso nutricionista, por supuesto, va a recomendar, ¿ya? Pueden coincidir, obvio, pero conceptualmente son distintos, ¿ya? Así que por favor no vayan donde un adulto y después le digan, no, es que usted tiene que consumir inmediata ese fideo. Y la persona, como le explico, que no vuelve más. No vuelve más. Ahí se queda. Y después, no, que los nutricionistas lo necesitan que trinquir, y porque ocupó la porción de intercambio y espantó de una al paciente. ¿Ya? Así que siempre especificar, cuando también hablen con nosotros y ocupen lenguaje técnico, profe, la porción de intercambio o la porción que yo recomiendo a este paciente, o la porción habitual que este paciente me recomienda que consume. ¿Se entiende? Hay diferencias, ¿ya? Así que el sistema de porción de intercambio, recuerden, no es ley y es un sistema, es una herramienta práctica de cálculo de calorías y macronutrientes de los alimentos, ya es una herramienta práctica. Esta es la última diapositiva, ya después veríamos, Feñita, el ejemplo que Ya, démosle un súper. receso, porque hasta yo me Ya, ha chiquillos, explotado. un receso. 10:20, volvemos. ¿Ya? Sí, de ahí me pueden Gracias. decir más dudas. Dígame, Génesis. Yo tenía una duda con el libro, lo de las Sí. frutas, que Sí. dice, bueno, aquí están con las cabas del 96, pero como que dice que frutas enlatadas, como que ojo que tienen 200 gramos de sodio. Si eso también es como, es la misma tabla que muestra después, ¿cierto? Porque Perdón, como que es un recuadro, pero no. ¿en qué página está mirando? Voy a Dígame el número. la 18. La 18. Ya, está mirando las verduras. ¿Ok? Y que ahí dice el recuadro que dice que la verdura enlatada y picles tienen 200 gramos de sodio. Espéreme, ¿en el texto? ¿Está leyendo el texto? Sí, el recuadro que decía. Pero es que no le entendí bien, me está hablando del sodio. No sé si estamos en la misma página. ¿Está mirando las Parece que, verduras o las frutas? parece que la En Génesis verduras, tiene claro. la versión anterior Verduras, de la verduras. 99. ¿Qué año es su libro 96? Creo. Es que hay una versión 96 y hay otra del 99 que tiene una pequeña diferencia y no cuadran un poco las páginas. Creo que eso puede ser. Ah, dice. Ah, ya. Ah, Ahora no, lo está vi. bien. El texto de abajo dice: Ah, lo que estamos bien. las verduras enlatadas y picles tienen sobre 200 miligramos de sodio. Claro, en el fondo es como una especie de advertencia que esos productos van a tener más de 200 miligramos y que en el fondo es 0,5 gramos de sal. Ah, ya. No lo quisiera como extrapolar. Pero claro, 200 miligramos de sodio está muy por sobre el contenido de sodio que naturalmente aportan las verduras. Entonces, Ahora sí. ya, déjame sacar mi puntero.
poco, perdón. Ya, aquí está. Y entonces vamos a ver ahora un ejemplo cómo se ocupa en el ejemplo de una planificación, de un desayuno, etcétera, el sistema de intercambio y lo que tienen que hacer en su guía de ejercicio. Ya, por ejemplo, aquí tienen un desayuno que es un vaso de leche líquida entera. Les especifico que este vaso es de 250 ml. Un panayuya de 100 gramos y una lámina de queso chanco de 40 gramos. Por lo tanto, siempre cuando ustedes quieran aplicar el sistema de intercambio, tienen que saber al menos el gramaje, o los ml o los cc del alimento, ¿ya? Si no, se van a ver súper inhabilitados en poder ocupar la cantidad. Generalmente las personas reportan su consumo, en el contexto como de encuesta, generalmente las personas reportan su consumo en medida casera, ¿ya? Bien, entonces vamos a calcular el aporte de este desayuno con las porciones de intercambio. ¿Cómo podemos partir? Aquí apareció todo de uno, pero vamos a partir por de a poco. La leche líquida entera, ¿dónde lo podemos agrupar? ¿En qué listado lo vamos a encontrar? Ya aquí les muestro señales qué listado es. ¿Qué listado es este? Dice en el grupo que es lácteo alto en grasa. Espérenme, es que el chat, ahí está el chat. Sí. Es lácteo, ¿cierto? En el grupo de los lácteos altos en grasa. Ok, entonces me voy al grupo de lácteos altos en grasa. ¿Cuál es la porción de intercambio de la leche líquida entera? $200. 200 ml, exactamente, 200 ml. ¿Pero cuánto es lo que está planificado acá? 250. Entonces, para calcular el aporte nutricional, hay que calcular cuántas porciones equivale estos 250. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dividimos los 250 por los 200 ml, que es la porción de intercambio. ¿Cuánto da? 1.25. Entonces, estos 250 ml equivale a porciones de intercambio de leche a 1.25. Entonces después, el aporte nutricional de este lácteo alto en grasa, ¿cierto? Que es 110 calorías, 9 de carbohidratos, 6 de lípido y 5 de proteínas, lo vamos a multiplicar por 1.25, que es el número de porciones a las que equivale. Y entonces ahí van sacando su aporte hacia el resto de la tabla de forma horizontal. Lo mismo los cereales. Aquí tenemos un panayuya. El panayuya también lo vamos a encontrar en el listado básico. ¿En qué grupo? En los cereales. Bien, Valentina, bien, Catalina. ¿Cuál es la porción de intercambio del panayuya? Según el... Ya, 50 gramos, que equivale a media unidad, ¿cierto? 50 gramos. ¿Qué hacemos para sacar a cuántas porciones de intercambio equivale este panayuya de 100 gramos? Dividimos los 100 en 50. Por lo tanto, un panayuya equivale a 2 porciones de intercambio del grupo de los cereales, ¿cierto? Entonces, el aporte nutricional de los cereales, que es 140, 30, 1 y 3, lo multiplicamos por 2. Y sacamos el aporte de este pan de energía y macronutrientes. ¿Se entiende? Lo mismo para el queso chanco. El queso chanco vendría siendo también listado básico, sería un lácteo alto en grasa, y entonces buscamos la porción de intercambio de la lámina de queso. ¿Cuánto es? $20 gramos. Aquí vamos a dar una lámina completa de 40. Sacamos entonces cuántas porciones de intercambio equivale, dividimos 40 por 20 y nos da 2 porciones, y luego multiplicamos el aporte nutricional de los lácteos altos en grasa por 2 y sacamos el aporte. Y así sucesivamente, si después tenemos un desayuno, un almuerzo, una colación, una once, una cena, etc., y sumamos los totales. Entonces, por ejemplo, en este desayuno estamos dando un total
638 calorías, 89,3 gramos de hidrato de carbono, 21,5 de lípidos y 22,3 de proteínas. Entonces aquí hay una clara diferencia entre la porción de intercambio y la porción que yo voy a planificar. Como les decía la profesora Fernanda, ustedes se van a encontrar que en la planificación uno ocupa cantidades o volúmenes muy por sobre las porciones de intercambio, ya sobre todo para un adulto. El caso de la leche es un clásico que para el adulto uno considere más de 200 ml, ¿ya? A veces 200, 250 o incluso 300 ml un adulto perfectamente puede ingerir, ¿ya? Y también tiene un asunto práctico, porque por ejemplo en el caso de los lácteos, la leche, las porciones generalmente se fijan, bueno, además de que son fuente de proteína de alto valor biológico, porque tiene todos los aminoácidos esenciales y muy buena digestibilidad, las proteínas, claro, son de buena calidad, pero generalmente uno cubre las proteínas diarias con otros alimentos también, no solo con lácteos. Entonces, en general, las porciones de lácteos que, por ejemplo, se recomiendan en las distintas guías alimentarias es también para cubrir el calcio, ¿ya? Recordando que la mejor fuente de calcio de la dieta son los lácteos por su mayor biodisponibilidad, ¿sí? Es decir, de lo que yo consumo, absorbo mucho más, y por lo tanto tengo mucho más cantidad disponible para poder utilizar, ¿ya? Ahí viene el fundamento del calcio en los lácteos. Entonces, en un adulto que tiene mayor necesidad de calcio, que son 1000 miligramos, si ustedes, por ejemplo, consideraran 200 ml por vez, ¿cuántas tomas al día tendría que tomar esa persona? Porque en el fondo uno tiene que cubrir 1000 miligramos diarios, todos los días. ¿Cuántas tomas tendría que hacer esa persona si son... Ah, bueno, como referencia, 100 ml de leche tiene aprox 100 miligramos de calcio, ¿ya? Pueden considerarlo unos a uno. Entonces, si ustedes consideran 200 ml, esa persona va a tener que consumir 5 veces al día. Y entonces distribuyen ustedes, hagan el ejercicio de ustedes mismos, distribuirse 5 veces al día leche. Ya, desayuno 11, después colación, quedan 2 veces más. Se vuelve un poquito engorroso. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Aumenta volumen. Entonces a esa persona le voy a dar 250 ml, otros 100, cubro mi cantidad de calcio y también disminuyo la cantidad de veces las tomas, ¿cierto? Por vez, pensando que es un adulto, los volúmenes lo pueden tolerar bastante bien, y entonces ya a lo mejor con 250 la persona debe consumir 4 veces al día, o ya con 300 3 veces al día. Entonces también es más práctico, ¿ya? Entonces, como un clásico, los 200 ml aplican súper bien para los niños, los más pequeños, ¿ya? Y su necesidad de calcio también es menor. Entonces tampoco son como 6 ni 8 ni como los lactantes, los recién nacidos, por ejemplo, que están todo el día, ¿ya? Bien. Siempre me voy por la cama, pero me encanta explicar algunas cosas. Ya. Un almuerzo. Lore, perdón, hay una observación. Las calorías siempre se dejan en números enteros, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahí si multiplican 1.25, que es el número de porciones de lácteo alto en grasa, por 110 le da 137,5, pero siempre se aproxima. Como es 0,5, se pasa a 138. ¿Ya? Si hubiese sido 137,2, 0,3, se deja en 137. Ahí se aplica la aproximación, ¿ya? Pero las calorías siempre con número entero y por ende el total les va a dar el número entero. Y los macros se trabajan con un decimal. Ese decimal también tiene que ser aproximado, ¿ya? Gracias, Feñita. Ya, después tenemos un almuerzo, tenemos lechuga, ya, a ver, póngame un nombre más de planificación. Zanahoria rallada en pie de lechuga, no sé. Lechuga. Ensalada mixta de lechuga con zanahoria rallada. Aquí les pongo entre paréntesis el aceite porque usualmente aquí Feñita tú me complementas cuando en planificación se nombran las preparaciones, uno no especifica con sal, aceite y... Claro. No va en el nombre como principal de la preparación. Va en el desglose de ingredientes. Va en el desglose de ingredientes. Claro, uno no dice ensalada con aceite, dice ensalada de lechuga con zanahoria, de poroto verde con tomate, qué sé yo. Pero después en el desglose de ingredientes uno le pone la sal, el aceite, el limón, el vinagre, lo que sea, la lima. Exacto. Aquí también está el plato de fondo. Feña, disculpa, no soy de la logística, entonces ya está bien simple mi ejemplo, chiquillos, pero podemos pensar en una carne de vacuno a la olla,
O el jugo, ya. Sí. Con arroz graneado, ahí lo hice bien, arroz graneado, porque el graneado implica cebolla y zanahoria, Claro. no arroz blanco, el arroz blanco no. ¿Cierto, Feña? Bueno. Sí, sí. Carne de vacuno, entonces ya, no sé, el jugo a la olla con arroz graneado. De postre, 2 kiwis. Entonces, si se dan cuenta, hay que saber bastante información, porque, bueno, la lechuga es una taza, aquí le estoy dando solo la medida casera, la zanahoria rallada media taza, pero también hay que saber que esta preparación lleva un aceite, e incluso qué tipo de aceite. Aquí consideremos un aceite, no sé qué aceite considera acá, pero bueno, consideremos un aceite vegetal el que es más tradicional. En el caso del vacuno hay que saber qué corte del animal es, porque recordemos que tenemos cortes altos y bajos en grasa, en este caso es una posta rosada. La posta rosada, ¿qué tipo de corte es? ¿Alto o bajo en grasa, chicos? Chan. Si a los bebés les recomiendan su primera comida sea de vacuno sea composta, ¿será alta o baja en grasa? ¿Qué creen ustedes? Baja. Es baja. La posta rosada, la posta negra, el filete, pollo ganso, entre otros, son cortes magros. ¿Ya? Entonces, el mismo ejercicio, chicos. Uy, pero aquí, bueno, es que la tabla era más grande. Claro. Es más grande. Bueno, el mismo ejercicio. En el caso del arroz, ¿cierto? Listado básico, cereales, está graneado, ya está cocido, es 3/4 de taza, equivale a una porción de intercambio. Y esa porción, bueno, equivale a lo que aporta una porción de intercambio de ese grupo. En el caso de la zanahoria, es media taza, equivale también a una porción de intercambio, y por lo tanto también eso se multiplica, o en realidad se replica el mismo valor del listado básico. De las verduras de libre consumo, la lechuga es una taza, también equivale a una porción. El kiwi también, las 2 unidades son equivalentes a una porción de intercambio, y la posta rosada, que en este caso eran 100 gramos, equivale a 2 porciones del listado de intercambio, porque la porción de intercambio de la carne es 50 gramos, ¿sí? ¿Se entiende? El mismo ejercicio que hicimos en el desayuno. Y en el caso de los aceites, se ocupó una cucharadita, y en el caso de la porción de los aceites son 4 cucharaditas la porción de intercambio. En este caso se ocupó Una. Se ocupó una, 0,25 porciones de intercambio. De la porción, claro. Exacto. Entonces se divide por, o sea, perdón, se multiplica por el aporte del grupo de aceites y grasas, ¿sí? Porque recordemos que es aceite. Si aquí hubiese palta, hubiésemos tenido que multiplicar por el grupo de alimentos ricos en lípidos. Lo mismo frutos secos, etcétera, ¿ya? Y aquí sumamos y tenemos los aportes totales de este almuerzo. Como les decía, muchas veces la porción de intercambio calza muy bien con la porción que tú vas a planificar. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en el laboratorio igual, en el laboratorio de porciones. Porque, por ejemplo, una taza de lechuga cortada en chiffonade perfectamente es un plato el típico plato de servilleta, cubre bastante bien. Entonces, una taza más una media de zanahoria rallada queda súper bien en un plato lo vamos a ver en el laboratorio, ¿ya? No fue una cosa pensada solo para el ejercicio, por esa casa. Y en el caso de las carnes, incluso quizás estoy un poco bajo, consideré 100 gramos, pero en planificación, aquí la profesora Feña me complementa, se ocupan más de 100 gramos, dependiendo del tipo de preparación. Claro. Cuando es un trozo, se utilizan 320 hasta 150 en ocasiones, como habitualmente para adultos. Y si es picada, por ejemplo, una salsa boloñesa o molida, también para la misma salsa, un pino, se utilizan 80 gramos, un poquito menos porque esa carne va a ir acompañada con otros ingredientes que finalmente van a hacer un volumen mayor. Por ejemplo, un pino lleva carne y lleva cebolla, principalmente. Una salsa de boloñesa lleva la salsa de tomate, más la cebolla, más todo ese volumen va a generar como la proteína completa. Exactamente. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿No? Bien, entonces, esto es para cerrar, chicos, ya definitivamente la clase del día de hoy.
Es súper importante que es una herramienta súper útil. El sistema de intercambio permite rápidamente, si ya yo me aprendo y conozco el valor, estimar el aporte de energía y macronutrientes de alimentos y preparaciones. Es práctica y bueno, permite también estandarizar las porciones de los alimentos y permite también educar a la población. Es súper importante que ustedes, por las características de este sistema, sepan elegir cuándo ocupar este sistema y no. Porque, por ejemplo, si yo les digo, se necesita que ustedes estudien la composición de alimentos y yo quiero que se enfoquen en el contenido de vitaminas liposolubles o vitaminas hidrosolubles, o quiero que se enfoquen en minerales o en algunos otros componentes, como por ejemplo polifenoles, el sistema de intercambio no les va a servir, porque solamente pueden estimar energía y macronutrientes. ¿Sí? Y recuerden que también, al ser una agrupación promedios, también es probablemente menos exacto que calcular la composición por 100 gramos, ¿ya? En cambio, si yo les digo que ustedes tienen que entrevistar a una persona, aplicar un recordatorio de una encuesta de recordatorio de 24 horas, y en el momento calcular cuánta energía y macronutrientes está consumiendo esa persona, van a acudir obviamente al sistema de intercambio, no van a sacar la tabla, empezar a calcular por 100 gramos, no. O sea, si en el momento ustedes quieren darle feedback a esa persona y decir, mire, usted está consumiendo un desayuno que, no sé, aporta más hidrato de carbono de lo recomendado, tienen que estimar en el momento el sistema de intercambio. Ya, así que filtren súper bien. Y eso lo van a aplicar después en la práctica, obviamente. Todo esto con el tiempo se perfecciona. ¿Ya? Exacto. Ya, vamos a cortar ¿nos corta la grabación? ¿Sí? Ay.